Portavox llega a ustedes gracias al auspicio de RD Technology. Aquí encuentras tu estilo de Drake Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Ahora la velocidad de Redecom es imparable. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. Gracias por acompañarnos, como siempre, hoy ya conectándonos a través de las plataformas digitales. Bienvenidos a ser parte del programa Portavox, matrizado a través de la portadatv.com y reprisado por Vox Ecuador en horarios diferidos, tanto para Facebook como para YouTube. Este es un espacio para generar preguntas, interrogantes a nuestros invitados y ellos nos sabrán responder, como siempre, con respuestas muy concretas. Permítanme revisar lo que se mueve en tendencias a través de las redes sociales. Continúa por cuarto día, casi quinto día, Alondra en tendencia y la siguen ubicando en primer lugar. Sí, se hace referencia a la periodista de nacionalidad cubana, residente aquí en nuestro país, sobre la mofa que se había realizado a través de un programa y esto con lo que es el tema del himno nacional. Sedatos también con el tema de que hasta el día de ayer que se daba a conocer sobre la credibilidad del presidente y también la credibilidad de lo que es la alcaldía de la ciudad de Quito. En fin, son lo que por el momento está hoy por hoy moviéndose y se activa, permítanme por favor, comienzan ya a aparecer los que buscan llegar de una y otra manera al poder o al sillón de Carondelet para las próximas elecciones. Fuerza Valiente se llama movimiento que por el momento comienza a activarse de Andrea González. Oficializa ya su campaña la próxima semana a la presidencia de la República. Recordemos quién es el personaje. Es un personaje que le acompañó al ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. En fin, comienzan ya a moverse esta situación. También el gobierno firma un contrato para explotación de la mina de cobre más grande del Ecuador. En temas ambientales. De eso también quisiera recibir un criterio interesante con nuestro siguiente invitado. El día de hoy ya nos acompaña, luego de haber revisado las tendencias a través de la cuenta X, un análisis muy breve sobre una mirada política que hoy pues podemos darle a conocer con el ex candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibarra, el ingeniero Juan Arias. Ya está con nosotros y con él dialogamos brevemente con nuestro espacio Portavox. Sí, Portavox se emite a través de la portadatv.com y el reprise en Vox Ecuador. BIS Group, laportadatv.com y Vox Ecuador presentan Portavox. Al final del día, conoce más de los sucesos que hacen la noticia con diferentes puntos de vista. Acompaña a Diego Vázquez Andrade a ser el Portavox de la información. Muy bien, a esta hora quiero agradecerle por acompañarnos. Es el ingeniero Juan Arias, es ex candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibarra. Bienvenido y gracias por visitarnos. Dieguito, muchas gracias el espacio. Saludo a toda la audiencia que se conecta a través de las diferentes plataformas alrededor de Vox. Y bueno, escuchando las tendencias que mencionaba al empezar, ¿no? Es cómo las redes sociales al final marcan el día a día en nuestra sociedad por la tecnología y por el uso que está, ¿no? Así que contento de estar acá nuevamente y poder opinar lo que pasa en la ciudad, en el país. ¿Cuál es su criterio en tema de la realidad del país que va más allá de una izquierda o de una derecha? Porque siempre les digo, la cara hay que lavarse con las dos manos, pero políticamente, ¿cómo le ubicamos estas cosas? Sí, sin duda, yo creo que más allá de hablar de izquierdas o derechas, hay que entender que el Ecuador está en crisis. El Ecuador tiene un gobierno que no encuentra aún o no nos ha demostrado que tenga un plan. Hablan, por ejemplo, de la segunda etapa del famoso Plan Fénix y yo no veo soluciones. Es decir, por más que tengamos a más policías, militares en las calles, no se ha resuelto, por ejemplo, el acceso a salud o que se asigne recursos a los municipios o lo que significa el nuevo crédito o préstamo con el Fondo Monetario Internacional, donde la clase media y los sectores más pobres de este país y la gente joven que está desempleada es la que está pagando la crisis. Entonces,
el gobierno le sigue poniendo el peso de la crisis a la sociedad ecuatoriana en su conjunto y obviamente está primando el pago de deuda externa por sobre el resolverle la realidad a la gente. Ahora, en este sentido de lo que me acaba de dar esa respuesta, la ciudadanía poco tiene la credibilidad con la política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre ahora la política, el sentido de la política cada vez se convierte más ambiciosa y ya no es tan sana que digamos. Sí, yo creo que hay una crisis de credibilidad, de representatividad, es decir, la ciudadanía no tiene un liderazgo fuerte que permita ahí poner la fe o poner ese apoyo para que se resuelva la condición que vive el país. Los partidos políticos, mire, se han convertido en espacios netamente electorales con su propia agenda, a la ciudadanía no le están respondiendo. Sectores, como decía usted, entre izquierdas y derechas, la misma Revolución Ciudadana, haciendo un proceso de izquierdas o progresista, ha apoyado las leyes que le han metido la mano al bolsillo a la clase trabajadora. El incremento del IVA, ¿dónde está la clase política que se supone que defiende a la ciudadanía? Todo eso pues hace que la gente desconfíe, que la gente no crea, y eso agudiza aún más, porque la crisis política va de la mano de la crisis económica, de la crisis institucional que tiene el país y de la crisis en materia de seguridad. La política digital, ahora en este mundo de redes sociales, ¿cómo la vemos? Mire, yo creo en la ciudadanía digital, lo que usted está haciendo, justo antes de la entrevista pensaba, ¿no? El ejercicio que usted hace es ciudadanía digital. ¿Qué significa eso? Usar la tecnología. Vivimos en la sociedad de la información, del conocimiento, todo está de la mano de la tecnología, el internet, entonces creo que es un espacio importante, un desafío sobre todo para las nuevas generaciones, porque el internet y todo lo que nos entrega en esta sociedad de la información muchas veces no nos permite tener reflexiones objetivas sobre lo que está pasando. Entonces, para irnos un poquito más afuera, quizás mucha gente no entienda esta reflexión, pero creo que es importante decirlo, ¿no? Mire el genocidio que está viviendo el pueblo palestino. Eso está siendo televisado. Usted se mete al Instagram, al YouTube, a diferentes redes, y usted está viendo cómo en ese lugar del mundo siguen dándose matanzas, se sigue persiguiendo por cuestiones étnicas, ¿ya? O religiosas. Entonces, ¿a qué me voy con eso? Que la gente, los ciudadanos, no estamos reflexionando lo que vive este momento el mundo. No solo es una crisis política, es una crisis climática. Mire, ¿qué va a pasar en este verano? ¿Qué va a pasar con el estiaje que se puede extender en el país hasta febrero del 2025? Todo eso significa que, si bien insisto, el Internet es una gran oportunidad, quizás no se lo está utilizando como se debería utilizar el Internet para una generación de conciencia crítica y que permita pues encontrar soluciones como sociedad. Ahora, muevo un poco el tiempo y me quiero enfocar cuando usted participó como candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibarra. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Juan llegaba a la alcaldía? ¿Hubiese tenido el mismo resultado similar al del presidente que hoy está en funciones? Porque el presidente que está en funciones es joven y la ciudadanía le apuntaba también a Ibarra a un joven. ¿Hubiéramos tenido ese mismo resultado o algo similar por lo menos? Porque resulta que el tema del personaje que está de gobierno de este país, le atacan por el tema de joven. Dicen como que faltó, y ahora, ¿qué hubiera sucedido con Juan en la alcaldía? Yo creo que la juventud no garantiza, y el ejemplo está en que tuvimos una alcaldesa joven que fue un fracaso. Pasó bailando 4 años en TikTok y la ciudad no ha tenido un desarrollo concreto en los temas trascendentales. Pese a ello ha habido avances, y siempre habrá avances. Es decir, si vemos el año de la administración del alcalde Castillo, hay cosas importantes y hay otras que son nefastas y que demuestran la deshonestidad con la que él ha tenido accionar público. Entonces, yéndonos al presidente, el presidente, si bien es cierto, es joven y representa una necesidad de una nueva generación de tener nuevos liderazgos ahí, también hay que entender, y eso siempre lo criticamos en campaña de elecciones anticipadas, que el hecho de ser joven no garantiza, y además lo que representa el presidente Noboa, representa a los grandes grupos económicos, representa a la banca, representa a los que no pagan impuestos en este país. Entonces, el presidente Noboa es más de lo mismo, más de Moreno, más de Lazo, y ahí siempre hay que tener, pese a que yo soy joven, hay que tener cuidado que la juventud no garantiza. Sin duda, es parte de la vida y nos permite tener hoy nuevas perspectivas, pero en el fondo necesitamos tener una conciencia social,
Necesitamos tener un sentido común y una pertenencia con los sectores más desfavorecidos de este país. El Ecuador tiene 6 millones de pobres, gente que vive con $1 o $2 al día. Juan, ¿qué hubiera pasado si usted llegaba a la alcaldía? Mire, tomar decisiones de fondo. Hay que resolver el mercado Amazonas, por ejemplo. O sea, aquí va un año y el alcalde no ha dicho qué va a pasar con el mercado Amazonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta ciudad vive del comercio. 70% de la economía en la ciudad está en el comercio. Necesitamos que se organice ese comercio, que se reactive la economía y que se evite esa precariedad. Lo que ha hecho el alcalde es en 6 meses entregar el parque. Entonces, el punto es en que quienes están gobernando, tanto a nivel nacional, como en este caso el gobierno de Noboa, como el gobierno local, responden a grupos de poder económico que han sido los que financian estas campañas y no responden a la realidad de la clase media y de los sectores populares, de los sectores de estudiantes y de nuevos profesionales que año a año se gradúan y no pueden acceder a un trabajo digno. Entonces, ahora, Juan Arias, le he escuchado siempre en diálogos o en entrevistas hablar de un modelo de gestión. Es lo que le hace falta a la ciudad de Ibarra. Modelo de gestión cuando algún momento se dice que, por cosas de la vida, deja ya implantándose este modelo de gestión por parte del actual alcalde, un modelo de gestión, pero viene otro y cambia por completo. Así es, miren, el ejemplo concreto, revisemos el mercado artesanal en el Parque Ciudad Blanca. Cerca de $1 millón de inversión, ¿dónde está el modelo de gestión? Hasta ahora hay locales que están cerrados. Entonces, el problema es que primero no se planifica y segundo, peor aún, no se ejecuta en el tiempo y la otra autoridad que le sigue no toma esas obras. Otro ejemplo más, desde el 2016, en las consultorías del Periférico Norte, hay la sugerencia para que la municipalidad construya el paso lateral entre el sector del estadio de la UTN a Yaguarcocha, para resolver el ingreso norte de la ciudad. La alcaldesa Escaco deja haciendo los estudios, cerca de $2 millones, y el alcalde Castillo Estrada no los toma para construirlo, donde tenemos el dinero y el acceso a financiamiento con el Banco Mundial. Y si él habla de experiencia y gestión, tiene que irse a golpear las puertas en otros bancos internacionales o con el Estado Central, es muy amigo del presidente Noboa, vaya a golpear las puertas y dígale, queremos resolver el ingreso norte, no solo de Ibarra, sino es del país, porque Ibarra es la ciudad más importante del norte del país. Entonces, ¿a qué me voy con eso? Que no hay un plan, que hay agendas que están por sobre la ciudadanía. Otro ejemplo más, un éxito de la administración de la exalcaldesa, el Centro de Desarrollo Económico. Más de 800 emprendedores capacitados, acompañados en las primeras etapas de sus proyectos económicos, y el centro lo han cerrado. Ahora la infraestructura que está ahí en el cuartel donde funcionaba el Centro de Desarrollo Económico está cerrada. Entonces no dan continuidad porque primero no entienden. Ahora, de todo esto que estamos hablando, puede sonar que mi invitado está con un poco de ataque al alcalde en funciones. Tiene apenas un año, puede luego resultar con algo positivo. Durante este año, ¿qué observamos de positivo del actual administrador de la ciudad? Yo creo que el alcalde tiene una virtud y es que es un ingeniero civil, conoce de infraestructura, hay obras de infraestructura importantes que se han hecho. Sin duda son continuación de contratos que ya había dejado la anterior administración. Es positivo que los hayan continuado. Veo que están hablando de modelos de gestión para los espacios públicos como los parques, plazas, polideportivos, aliarse con los clubs, con empresa privada que está ejecutando. Creo que ahí hay acciones importantes. Me parece que nos queda debiendo en cuestiones de fondos. Mire, el problema no está en las obritas. Al final usted decidir que se adoquine la calle o que se asfalte la avenida, lo hace cualquiera. ¿O me equivoco? O sea, eso hay que preguntar a la ciudadanía, ¿no? ¿Ya? El punto está en organizar el comercio. Esta ciudad vive del comercio. Donde estamos, Dieguito, estamos a 3-4 cuadras del mercado Amazonas, el corazón del comercio de la ciudad. Aquí alrededor, al día, están más de 50,000 personas. Ese comercio no es organizado. Sigue en precariedad más de 4,000 comerciantes en el mercado Amazonas. Entonces, eso hay que ponerle atención. Y esa era la primera acción ingresando. ¿Por qué? Porque él deja ya un proyecto enterrado de $10 millones. Pues. Entonces, no es que estoy atacando, estoy generando una conciencia urgente porque son nuestros impuestos, es nuestra plata. Y esos $10 millones enterrados significa menos obras y significa que nuestros jóvenes, en Ibarra, en la provincia, gradúan más de 1,000 jóvenes anualmente en las universidades e institutos y no tienen acceso a trabajo. Entonces, eso a quienes tenemos conciencia nos va a causar indignación y es responsabilidad de la autoridad de turno porque además nos han dicho que conocen.
Pero bueno, yo creo, como usted, hay que dejar que la administración continúe. Avance, está apenas un año. Y para terminar la idea, el gobierno nacional no asigna recursos pues, a los GATS. Ese es otro gran problema. Entonces, a los GATS se les ha recortado entre un 20 y 25% del presupuesto general. Eso es un suicidio ya en la recesión económica que vive el país. Súmele el incremento del IVA y posiblemente el de los combustibles. ¿Qué va a pasar con la dinamización de la economía? Entonces, este es un problema macroeconómico complejo que vive el Ecuador y agudizado aún más por la miopía de ciertas decisiones en el territorio. Juan, en estos días yo arranco con el programa hablando de la seguridad, que es un tema fundamental, y la reubicación de la cárcel de la ciudad de Ibarra, que tampoco le veo que se ha activado, no se ha hecho absolutamente nada, de la cárcel de Ibarra y del CDP. Y lo mismo en tema que hace un momento lo acabó de topar usted, con el tema de la vialidad, descongestionar el ingreso norte de la altura de los Cañaverales y a su vez también, no sé, falta presión hacia el gobierno, porque en algún momento como que sentíamos que tenía afinidad el actual alcalde con el señor Novoa, pero eso es una cosa, la amistad y como que los negocios es otra situación. Se toman las fotos nomás. Hasta ahí llegamos. No le están respondiendo nada. Ya. Mire, en cuanto a movilidad, este momento, si usted revisa el informe del Foro Económico Mundial, entre los desafíos más importantes que tiene la humanidad, no Ibarra, la humanidad en los próximos años es la movilidad, es el calentamiento global. Y no se trata de movilidad de construir únicamente más infraestructura. Se trata de, primero, por ejemplo, fortalecer el transporte público. En Ibarra se movilizan más de 120.000 personas al día en transporte público. En Las Sánchez tenemos el 90% de las líneas de buses urbanos que le transitan. Entonces, imagínense la congestión, el caos, el smog, sin número de problemas. ¿Qué estamos haciendo ahí? Hasta ahora no hay una respuesta. Estamos avanzando como ciudad en una consultoría en torno a lo que significa la movilidad y optimizar el transporte. Veamos qué pasa y veamos si las acciones o las recomendaciones que dan toma la municipalidad, porque también depende de una voluntad política. Mira, aquí no se trata de ciencia, es de sentido común. Y el sentido común tiene que ser responder a la gente más pobre. Generar una mejor movilidad es mejorar la calidad de vida. Lo siguiente, yo creo que es importante que Ibarra piense en lo que significaría hacia el futuro convertirnos en el referente de la innovación y el conocimiento. ¿Por qué? Ibarra tiene más de 12 o 13, es sede de 12 o 13 institutos superiores. Tiene 3 de las mejores universidades del norte del país. ¿Ya? Eso conlleva que Ibarra tenga gran capital humano para generación de industria, de empresas y de lo que significa la economía del conocimiento. Si como administración municipal no hay un proyecto de largo plazo donde haya un encadenamiento, ¿sí?, de todos esos actores, la academia, la municipalidad, la empresa privada, emprendimientos en torno al conocimiento, esta ciudad no va a salir adelante. Porque se sigue pues únicamente teniendo Ibarra como una ciudad administrativa, porque obviamente tenemos muchas dependencias del Estado central, provinciales de igual forma, y por el contexto que tiene Ibarra. Entonces, ahí están discusiones que yo veo que la clase política no les está dando, o porque no les interesa, o porque no entiende. La ciudad está creciendo, la ciudad cada vez está expandiéndose más. A veces se me viene, digo, cada vez le veo que está creciendo, así es posible, las faldas del Imbabura, o sea, la 10 de agosto, 19 de enero, y situaciones de las cuales digo, ¿qué es lo que está haciendo el tema también arquitectónico? Como que algo más, hay que mejorarle esta ciudad. A eso iba con lo del Foro Económico Mundial en torno al informe de riesgos. Hay que repensar el modelo de desarrollo. No se trata únicamente de expansión. ¿Por qué no pensamos en crecimiento en altura? ¿Por qué no pensamos en reutilizar espacios que tenemos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los 10 millones que tenemos botados junto al Terminal 3, que es el supuesto nuevo mercado? ¿Qué va a pasar con ese espacio? Entonces, hay que utilizar los recursos que ya están, hay que encontrar soluciones y hay que entender que el calentamiento global no tiene ni ideologías ni tampoco espera. Entonces, necesitamos tomar sentido común y decisiones urgentes, porque si no hay una gestión de riesgos efectiva en la planificación y en la gestión del recurso público, vamos a complicarnos como ciudad y peor aún, al ser Ibarra una ciudad que acoge mucha migración de ciudades satélites, de provincias satélites, por lo que significa vivir en Ibarra. Ibarra es una ciudad que tiene todas las condiciones
salud, de educación, infraestructura, que para cualquier persona es atractivo venir a vivir acá. Pero claro, es una ciudad que no genera oportunidades económicas. Si usted conversa con un joven, 1 de 10 le va a decir que se queda acá buscando trabajo porque no va a encontrar. Y si encuentra, muchas veces será en un trabajo para el cual él no estudió. Juan, yo lo observaba a través de las redes sociales a usted y a un grupo de ciudadanos que se activaron con el tema del parque. Sí, y bueno, que salió unas cosas a favor, luego salía en contra y al final quedó hasta el momento en máximas instancias. Más que irnos en qué mismo está la situación del parque. Está? Sí, en qué estado. Yo me voy. ¿No hay cosas más importantes por cuales protestar? Sí y no. Ya. ¿Por qué no? Porque este es el mismo ejemplo de lo de Olón. En Olón es el atraco que planteaba la primera dama en favor de sus intereses por sobre la comunidad de Oloncito y de todo el sector. O sea, es como el capital económico o los poderes económicos tienen ese contubernio con el poder político y hacen y deshacen por sobre los intereses de la gente, que es lo que ha hecho el alcalde Castillo acá. Entonces, en esa defensa, ¿qué decimos? Tiene que sentarse un precedente ante la urgencia, estimados amigos, amigas que lo escuchan, Diego, de transparentar el recurso público, pues. En la crisis que vivimos no se puede hacer y deshacer con los recursos de la gente. O sea, el alcalde es nuestra primera autoridad, es la persona que nos representa y por ende él tiene que primar nuestros intereses como ciudad y no pensando hoy, pensando en las próximas generaciones, por sobre los intereses del grupo La Favorita, que es quienes quieren construir. Entonces, ¿cómo es posible que en 6 meses le resuelvan al grupo La Favorita sus intereses? Y vamos 10 años de nuestros comerciantes, 4.000 comerciantes en la precariedad, asusados y complicados por el Chulco, porque el Chulco les persigue a los comerciantes. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas estructurales de esta ciudad, pues. Y esa es la situación. Lo que usted acaba de decir, eso es un secreto a voces del mercado de Amazonas, que resulta de que cuando hubo el tema del COVID, no fallecieron tanto por la situación de la enfermedad. Por las deudas. Fuera la preocupación de las deudas. O sea, esa era la realidad del mercado. Y esa es la realidad del país. Y las autoridades lamentablemente no están prestando atención, no entienden o no les interesa. Entonces, a mí sí me ha causado indignación porque para opinar sobre el parque, te cuento, Dieguito, a la gente que nos escucha, yo he estudiado el tema, es decir, yo no estoy buscando una tarima, porque primero desmonté las mentiras que dijeron. Querían salvar Yaguarcocha, construir un centro de convenciones y que iban a generar 8.000 empleos con la inversión esta que se iba a hacer en torno al parque industrial. Si el alcalde no da o sea, la administración, para no repetir mucho del alcalde, si la administración municipal no puede ni limpiar las áreas verdes del parque industrial, pues el parque industrial tiene 30 años y genera 600 plazas de empleo. ¿De dónde sacaron los 8.000? Entonces, ante ese abuso, ante esa mentira a la ciudad y ante la ausencia de una crítica objetiva del Consejo Municipal, pues. Juan, lo voy a ver o lo vamos a ver en papeletas, ya está políticamente 2025, las próximas elecciones. Ya estamos en campaña. Está en campaña. Y le digo esto porque, y lo invito una y otra vez, le tendré por acá en criterio que le vemos de otra forma la política con jóvenes. O sea, sí, siempre le apunto yo a eso. Es tiempo de nuestra generación. Mire, una de las reflexiones que invito a la gente que estamos por ahí por los 30, al ritmo que va el país, en los próximos años se va a seguir deteriorando aún más lo público. ¿Y qué significa lo público? Es que en unos años pensemos en nuestra jubilación y sea una jubilación digna, o el acceso a salud sea digno, y el acceso a educación de nuestros guaguas también sea digno. Con lo que está pasando en este momento en el Ecuador, se está complicando la situación y vamos a seguir perdiendo calidad de vida y perdiendo conquistas sociales. Entonces, si nosotros nos quedamos ahí viendo que además somos capacitados, hemos estudiado, hay el internet que nos permite saber lo que está pasando, contrastar, van a seguir siendo los mismos, porque los movimientos políticos de izquierdas y derechas son un negocio, que responden a un grupo. Y le hacía el ejemplo con la asamblea. Gente que se dice de izquierdas y que están peleando por el pueblo ecuatoriano, votando a favor de leyes, de leyes de los evasores, de la subida del IVA, del famoso turismo, pues. ¿Qué turismo? ¿Qué turismo genera esa ley que aprobó la asamblea? Que nuestro asambleísta fue a votar. Entonces, ante eso, la política no está en la papeleta.
Si bien es cierto, y usted recordará, fue el primer espacio que me permitió dar una entrevista en torno a cuando recién aceptábamos la candidatura. Soy un ciudadano, soy un profesional, un ibarreño, un empresario, un emprendedor, que desde nuestro espacio le aportamos en algo a esta ciudad, y creo que hago más opinando y dando mi punto de vista y con las acciones que hacemos como empresa privada, que pensando únicamente en una papeleta. Si la vida me permite y es más adelante la oportunidad de servirle a Ibarra, estamos en las capacidades. ¿No hay el sueño de aspirar a llegar a la asamblea? No, yo creo que hay que responder un proyecto de ciudad. Estoy claro en lo que se tiene que hacer para Ibarra. Ejemplo, estamos viviendo por lo que pasó hace unos meses con respecto a la energía, por ejemplo. Es decir, ¿cómo pensamos en un desarrollo económico, construcción de industria o desarrollo tecnológico si no tenemos luz? Entonces, gestión de riesgo, es decir, Ibarra tiene que retomar un proyecto que está guardado. No quiero seguir tomándole el nombre del alcalde. Él mismo lo dejó guardado en 2012, 2013. Teníamos ya un proyecto de energía solar. ¿Qué hubiese significado para Ibarra, como ciudad, como ingresos y como resolver este problema de la crisis energética, el tener ya esa planta de energía solar? Y le invito a revisar, Dieguito, a la gente que nos escucha, google el proyecto Gran Solar, está ya en Ambuquí, es un proyecto privado. Había hace años atrás también le hacía una entrevista a un ingeniero que estaba de concejal, memoria no me falla, es Wilmer Taboada, y él también presentaba en sesión de consejo estos proyectos. Bueno, ya hemos de hablar de esto, ya lo he de invitar. Le quiero agradecer de antemano. Gracias, Dieguito. Sí, yo creo que hay que hablar de proyectos que generen economía. Correcto. Tenemos el capital humano y algo usted mencionaba, ¿no?, de la minería. ¿Qué va a significar la minería para Ibarra, para Imbabura? Esa es una discusión que se tiene que hacer en su conjunto, y que esos recursos que vengan de ese hecho tienen que quedarse acá. Tienen que significar desarrollo para nosotros en tecnología, en capital humano, en vialidad, en infraestructura, en la recuperación del ferrocarril. Pero yo no le he escuchado a las autoridades tomando esas discusiones y sobre todo empoderándole a la gente, que eso es lo que tenemos que tener como visión, más allá del político de turno. El político de turno hará su papel y nosotros necesitamos que esas decisiones estén por sobre, ya que van a permitir un desarrollo sostenido para Ibarra y para la provincia. Las próximas entrevistas hablamos de tema minería y conversamos también temas de lo que es electricidad. Con gusto. Gracias por acompañarnos, muy amable a Juan Arias a esta hora en nuestro espacio de Portavox. Queridos amigos, amigas, un gusto. La próxima semana estaremos asimismo con ex autoridades hablando y dialogando, viéndole de otra forma la política. Hoy la política es más dinámica, es más práctica, ¿sí? Es menos palabras y se refiere a hacer más acciones. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo de Drag Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drake Store. The Drake Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drake Store tiene lo mejor para ti. The Drake Store, Imbabura, Ecuador. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Limitada Imbabura presenta Tarjeta de Débito Visa Internacional. Abrimos las puertas a medios de pago innovadores, eficientes y seguros. Todo lo que quiera al instante. Un mundo lleno de nuevas experiencias. Será más cómoda que el efectivo. Tarjeta de débito Visa Internacional. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Limitada Imbabura. Consulta por nuestros planes con Red Mesh. Disfruta de cobertura total en tu hogar o negocio. Plus, Internet de alta velocidad.
Recuerda ser el portavoz de buenas noticias.